Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, un poquito después de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy tenemos invitada. Hoy está con nosotros nuestra amiga, compañera, consejera, Nayeli Hernández. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien feliz, muchas gracias. Ya tenía un rato que no estaba aquí y me encanta cuando me invitan a hablar de cultura y de plantas y de todo. Así es. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que se me hace bastante interesante y es, como tal, el tema de hoy se titula la comida, la música y las plantas como herencia cultural, ¿no? Yo creo que todos en algún momento pues nos hemos dado cuenta cómo hay ciertas cosas, ciertas recetas que van pasando de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, de la abuela a la mamá y de la mamá, pues, en el caso de los que nos escuchan que ya estén casados, ¿no? A la pareja, por ejemplo, y así, ¿no? En el tema de la música, pues yo creo que muchísimos géneros que escuchamos actualmente, pues obviamente los conocimos en casa, ¿no? Porque pues no tenemos la opción de decir cámbiale, ¿no? Entonces, pues escuchábamos lo que nuestros padres y familia nos ponían, ¿no? En el tema de, ¿cómo se llama? En el tema de las plantas, lo mencionábamos tras bambalinas, ¿no? Y aquí nuestra compañera, pues también es experta en el tema de las plantas. Muchas gracias. ¿Cómo hay cierta, vamos a decirlo así, gama o gama de plantas que nos han ayudado mucho en el tema medicinal, en el tema de la gastronomía como tal, en el tema cultural también, ¿no? Por aspectos rituales incluso, ¿no? Bueno, pero aquí el medio del asunto es darnos cuenta cómo estos tres elementos se mezclan y llegan a generar pues, cosas culturales muy padres, ¿no? Rápidamente, cuéntanos, ¿Tú qué opinas de estos tres elementos de los cuales estamos hablando el día de hoy, lo que es la música, la comida y las plantas, como, vamos a decirlo así, desde un punto de vista cultural para nosotros? No sé, ¿cuál es tu opinión para empezar? Ok. Bueno, pues es que pienso que tendríamos un poquito que enfocarnos en la idea de aquello que nombramos herencia cultural, ¿no? Ok. Ajá. Y tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida cotidiana, todo, ¿no? Todo lo que le da sentido a nuestra vida y le da fuerza para entonces tener la capacidad y la habilidad de decirle a alguien más, con tus propias palabras, con tus hechos, con la manera en la que piensas y transmites ese pensamiento a las demás personas, que eso es importante. Entonces, a mí me parece fabuloso que existan, que ahora nos enfoquemos estos tres elementos, ¿no? Okay. Pero seguramente habrá otros más que hacen que tu vida sea cultural, que tengas cultura y que todo el tiempo la estés generando y que pese a que va a transitar, va a ocurrir el tiempo, va a pasar, va a haber elementos que siempre se van a mantener porque es importante, porque le dan sentido a la vida. Entonces, imagínate la unión de la música, la comida, las hierbas, ¿no? U otras cosas más. O sea, eso, si ya desde un principio te hicieron saber que eso es importante, eso va a marcar tu vida. Así es. Va a marcarla. Entonces, un poco nos tendríamos que referir a esta idea de la herencia cultural como algo que va a orientar tu camino, le va a dar sentido, que te va a dar herramientas incluso para la propia sobrevivencia y que está cargado de muchos elementos simbólicos que le van a dar orientación a tu presente, ¿no? Y a tu pasado y a tu futuro. Es algo que decimos en antropología, es como tu propia forma de entender la realidad, ¿no? A partir de estos elementos, que está súper interesante. Así es. Fíjate que a mí uno de los que, para empezar como tal con la charla del día de hoy, con el programa del día de hoy, fíjate que a mí uno de los más poderosos se me hace la música. Se me hace la música porque cada región, al menos, vamos a tomar el ejemplo de México, ¿no? Cada región en México tiene géneros muy particulares que los identifican, y de la mano de ella danzas, y de la mano de ella rituales en los cuales se involucra comida, recetas, y de la mano de estas plantas que uno, les dan sabor, dos, son medicinales incluso, ¿no? Y que mucho de este conocimiento, espero no equivocarme con lo que voy a decir, en la mayoría de las ocasiones es heredado, ¿no? Vamos a decirlo así, de una generación a otra, ¿no? Y un tanto, pues también es una realidad que yo creo que es importante mencionar, que también se ha ido perdiendo conforme las generaciones han volteado a ver, pues vamos a decirlo así, otras formas de vida, otras culturas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la música, ¿no? Retomando, de manera muy particular, yo creo que, como ya lo había mencionado,
cada zona geográfica en México tiene sus géneros favoritos, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, ¿no? En el norte, pues como muchos lo sabemos, pues la música norteña, la música de banda, ¿no? En el sur, pues música un poco más tropical, ¿no? Aquí en el centro yo creo que sí es como una mezcla de todo un poco, ¿no? Y dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, es como determinados géneros van a tomar más presencia, ¿no? Sí. Y de la mano de estos géneros, pues obviamente también viene pues todo un, vamos a decirlo así, todo un ritual de consumo, ropa, en accesorios, en vamos a decirlo así, hasta incluso en alimentarse, ¿no? En lo que comes, en lo que ves. Fíjate que algo que a mí me parece muy particular de algunos géneros es las bebidas que los caracterizan, ¿no? Por ejemplo, para algunos géneros como el rock, la cerveza es lo más, no sé, como uno de esos puntos clave o cosas de cajón, ¿no? En algunos otros géneros, a lo mejor bebidas o algunos licores, ¿no? Últimamente, no sé si te diste cuenta que hace unos años empezó la oleada del pulque aquí en Puebla, entonces pues obviamente eso congregó a muchísima gente, ¿no? Que yo escuchaba muchos comentarios, no, sí está padre, pero no me gusta la música que ponen, ¿no? Y escuchaba comentarios contrarios, no, pues ¿cómo se llama? A mí no me gusta la música, pero la bebida está padre, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de la música? ¿Qué papel crees que juegue la música como herramienta educativa, ¿no? Esa se me hace como muy interesante, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto. ¿La música nos forma también? Pues sin duda. Varias personas que se han dedicado a la antropología nos han indicado que no puede existir un ritual sin música. Ok. Entendiendo que el ritual es este momento que va a marcar un cambio de condición social, de edad, sales del kinder, tienes que bailar tu vals. O sea, es música, ¿no? O hay cosas más sencillas y prácticas que realizas en el día al día que se vuelven un ritual que marca. Por ejemplo, voy a terminar mi día, ¿no? Entonces hago mi ritual para despedirme del día y voy a iniciar el otro. Y pues se acompañan de algo, o sea, el silencio es incómodo de repente, ¿no? Con momentos tan importantes como estos. Entonces, considerando que la música va a tener una orientación, por eso hay una gran variedad de ritmos, de muchísimas cosas, sin duda tienden o influyen en la formación y también en la conformación de la identidad, ¿no? De todas las personas. Está súper rico, está súper interesante que haya muchísimas posibilidades entonces de conocer a las personas a partir pues de la música que les acompaña en su vida, ¿no? Y aún más cuando la priorizan en sus propios rituales, ¿no? Así es. Fíjate que me viene a la mente una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu género favorito? El hip hop. El hip hop, perfecto. Tremendo. Cuando tú escuchas hip hop, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué se te antoja en ese momento? Es curiosidad. Pues varía, ¿no? Varía. O sea, pero, o sea, yo sí sé, por ejemplo, en el caso del hip hop, estamos muy, muy vinculados con la cultura de la hierba, por ejemplo, ¿no? Del fumar, todo ese asunto. No como, por ejemplo, cuando fue mi etapa que aún lo traigo muy presente, ¿no? Pero pues mi segundo género es el rock progresivo. Ok. Y entonces el alcohol, abunda, ¿no? Ajá. O sea, sí identifico estos universos que traes contigo cuando asumes involucrarte en algo como en el género musical, ¿no? Y de repente te pierdes, o sea, pierdes sentido, es algo, una magia que te lleva y de repente ya tienes tu vaso, ¿no? De Cuba sí, acá, sí, así ¿no? es. Tu chela o lo que tú quieras, o estás fumando, ¿no? Y fíjate que así como tú nos acabas de poner, ahora sí que en tu caso, este ejemplo, yo creo que uno de los más conocidos pues es el tequila y la música ranchera, ¿no? Que en México de repente despierta en nosotros cierto sentimiento, cierta nostalgia, ¿no? Y como bien lo vienes mencionando tú, también identidad, ¿no? Tequila, mariachi, soy mexicano, ¿no? Y si eso le da unas chalupas, memelas, una quesadilla, mole, pipián y todo lo demás, aún más mexicano, ¿no? Rápidamente una reflexión que yo venía haciendo cuando venía caminando para acá, era que reflexionaba rápidamente sobre el tema migratorio, ¿no? Con toda esta situación de Trump, y yo decía, güey, o sea, ¿cómo pretendes o cómo se genera la idea de erradicar algo que nunca ha sido un problema, ¿no?
que ha sido parte de la, vamos a decirlo así, del ensamble cultural de esa nación, ¿no? Porque seamos honestos, Estados Unidos es un país compuesto por muchas naciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo que yo iba con esta reflexión era que, ¿cómo es que conforme algo suena más o algo se consume más, la zona geográfica va tomando, vamos a decirlo, los colores de eso que estás consumiendo, ¿no? Ya sean alimentos o música, ¿no? Pues es que es cultura. Así es. Y la cultura se mueve todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Puebla, pienso mucho en los barrios que antes había, ¿no? Y que hoy en día, pues, pese a que han mutado, tienen diferentes ya matices, la gente ha cambiado, ya no vive ahí, conservan su esencia, ¿no? O sea, son los barrios, ahí se hace la música sonidera, ¿no? O sea, son cosas que generan ese legado cultural, pese a que el tiempo pase, ¿no? Las personas nos vayamos del lugar de origen, pero son elementos que te forman. Entonces, me parece que es fundamental entender esto, porque de repente como que pensamos que estos hechos no deberían de cambiar, okay, ¿no? Pero tienen que cambiar necesariamente. Por ejemplo, vamos a hablar del pulque, ¿no? Como hace rato decías. Se ha dado una oleada bien fuerte, ok, pero el contexto en el que consumimos el pulque pues no es el mismo en el caso de la ciudad, ¿no? Que en el de hace algunos cuantos años que realmente había pulquerías, ¿no? Hoy estamos hablando de espacios que ofrecen otro tipo de diversión, de experiencia, de lo que tú quieras. No así cuando antes había pulquerías. Entonces, de repente es como el querer pensar que debemos de conservarlo en su totalidad cuando las cosas tienen que cambiar. Eso no lo vamos a poder evitar nunca. Así es, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, ahorita estamos hablando de lo que es el tema de la música, ¿no? Cómo, uh-huh. Fíjate que también para mí la tecnología es un punto clave, ¿no? En cómo hemos tenido acercamiento hacia otro tipo de ritmos. Por ejemplo, también venía siendo la reflexión del por qué el reggaetón ha tomado tanta fuerza, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, está bien, es un ritmo, son ritmos calientes, como les denominan algunos, ¿no? Y despiertan en ti el calor, ese es el calor, el moverte, ¿no? Así, y después recuerdo, ¿no? Un aspecto geográfico que es que pues, Estados Unidos, como bien lo mencionaba, lo vuelvo a tomar de ejemplo, ha sido un país que ha recibido a mucha gente de esos países, ¿no? De países de Latinoamérica. Y algo que tú buscas como individuo al encontrarte en un terreno nuevo es esas cosas que te hagan sentir en casa, ¿no? Uh-huh. Adaptas la zona en la que te encuentras, ¿no? A consumir determinados productos que son originarios de donde tú vives. Rápidamente yo he escuchado muchísimo estas anécdotas de gente que tiene familiares en Estados Unidos y lo que le manda es mole, uh-huh. ¿no? O semillas, ¿no? O sea, las famosas pepitas, ¿no? Porque es una forma de, vamos a decirlo así, de sentir menos la nostalgia, ¿no? Del contar con esos ingredientes, con esos sabores en un lugar nuevo, ayuda a poder, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? A poder irte adaptando y adaptar el lugar, ¿no? Para poderlo hacer, vamos a decirlo, acogedor, si lo queremos ver con ese punto de vista, ¿no? Bueno, estamos hablando, o estamos ya pasándonos poco a poco a lo que es el tema de la comida, y mira, ¿no? En ese sentido, creo que a mí me gustaría mucho como enfatizar en que nos diéramos cuenta justo de esos momentos, ¿no? De ya la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de lo que mencionas pues vives en otro lugar, cuando te mandan mole, es como si te hubieras transportado, ¿no? Es como si el tiempo fuera diferente y entonces te puedes mover simbólicamente a ese lugar con esas personas que tú traes en tu mente y en tu corazón porque es el mole, ¿no? Regresas a tu casa sin regresar, ¿no? Por ejemplo. Pero en la vida cotidiana siempre estamos usando estos recursos para mantenernos en el día al día, siempre. Entonces, es un muy buen ejercicio poder identificarlos para que seamos conscientes de realmente de qué es lo que nos apapacha, qué es lo que nos reconforta, qué es lo que me da vida. Una de las cosas muy importantes que no podríamos dejar de lado en cuanto al tema cultural es que hay algo, mucho más bien, que se vuelve sagrado, porque es aquello que te da vida. Y pueden entrar muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, creo que un poquito el foco también debería de centrarse en que podamos reconocer
toda esta influencia que hoy nos da identidad, nos da carácter, nos da sentido, pero que nos hace bien, que se vuelven sagradas desde hace muchísimo tiempo, porque así me lo enseñaron, pero aparte porque me está haciendo bien. Voy a ponerte un ejemplo que me encantó porque lo documenté. Estaba platicando con alguien que le gustaba mucho tomar infusión de manzanilla. Ok. Entonces, había ocasiones en donde la tomaba fría, la tomaba caliente, y yo no sabía exactamente como cuál era su parámetro para decidirlo. Y platicando con esta persona, que después me dejó entrevistarle, me contó que la manzanilla le recuerda más bien a pláticas que tenía con su mamá, que pues lamentablemente falleció. Una manera de tenerla presente era consumir sus infusiones de manzanilla. Y entonces eligió en qué momento tomarla, si fría o caliente, dependiendo de la situación en la que se encontrara. Entonces, date cuenta cómo volvió sagrado, ¿no? Una planta, una hierba, pues, y cómo le incorpora en su vida para que le dé vida. Aunque, ¿no? La persona que originalmente ya no está. Ok, ya sí, no está. Sí. Ahora imagínate si todos nos podríamos hacer conscientes un poco más de aquellos elementos, los valoramos más, porque sabemos en qué momento utilizarlos. Así es. ¿No? Aquí viene una cosa que he traído como en controversia, y es, por ejemplo, con el consumo de la hierba. De fumar, pues, 420. Ok. Creo que si volviéramos a pensar, ¿no?, en esas situaciones que le dan ese carácter sagrado al consumo, no habría tantas personas ya en el límite de la adicción. Estaríamos hablando ahora sí del poder mágico que tiene la planta y cómo lo estás aprovechando para tu cuerpo, ¿no? Si le damos ese contexto sagrado, ¿no? Si no lo haces siempre, porque es especial, porque es único, porque es auténtico, porque lo puedes acompañar con música, lo puedes acompañar con comida. Situación que no podrías, con ese carácter más sagrado, más simbólico, más importante, no lo podrías hacer siempre, porque implica tiempo, implica recursos, o sea, no, pues. Pero ese es el caso, ¿no? Ese es como uno de los detalles que ahora se me viene a la mente del por qué tener muy presente de cómo están influyendo en nuestras vidas podría mejorar la calidad de las mismas. Así es, o sea, vamos a decirlo así, no ver las cosas con los mismos ojos. Exacto. ¿No? O sea, muchas ocasiones, y aquí yo creo que algo que tú mencionas tiene muchísimo que ver con los medios de comunicación. Ajá. Yo toda la vida lo he dicho, la culpa la tienen los medios de comunicación. Okay. Lo digo entre broma y entre en serio, ¿no? Y lo digo porque nosotros como individuos, como personas, Ajá, aprendemos copiando, ¿no? Aprendemos a saber que esto se llama una silla, que es el ejemplo más usado de todo el mundo, para saber que es para sentarse y sí, que así se pronuncia, ¿no? Y que cuando escuchemos silla, nuestra mente va a hacer referencia a vamos a decirlo así, a esta construcción de elementos, ¿no? 4 patas, el asiento, el respaldo, ¿no? Y demás. Pero ¿qué pasa cuando tal vez la sociedad en la que te encuentras en ese momento, lo que se encuentra sucediendo, ajá, te va dando otro contexto de las cosas, ¿no? Fíjate que este tema que tú mencionas rápidamente, hace algunos años, no muchos, como 2, platicaba mucho con una persona ya de la tercera edad, y porque veíamos una noticia que tenía que ver con el tema de la despenalización, ajá, ¿no? El consumo lúdico. Y me decía, pero es que ¿cómo puede ser? O sea, si eso es malo, que no es que le digo, bueno, lo que pasa es que las cosas han cambiado, ¿no? O sea, la sociedad ha pasado a otra dinámica y esto ya no está visto como algo negativo al 100%, porque ha habido estudios, porque ha habido pruebas, porque ha habido esto, porque ha habido aquello, porque se ha demostrado que si el contexto cambia, vamos a decirlo así, los efectos van a ser diferentes. Y no me refiero a lo que sientas, ¿no? Sino me refiero a cómo lo interpretas, bien como tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como, espero tal vez el comentario no suene muy fuera de muy fuera de contexto, ¿no? Es como el tema del feminismo, ¿no? O sea, en algún momento yo escuchaba a algunos amigos que son historiadores y decían, pues es que el feminismo es en esencia el rescatar, el poner en evidencia y resaltar el trabajo de la mujer a través de la historia, ¿no? Obviamente tiene bastantes interpretaciones dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Y de la misma manera ciertos rituales, ¿no? Por ejemplo,
el tema de los toros se me hace uno de esos ejemplos maravillosos también, ¿no? Pero cayendo en lo que nosotros estamos hablando, ¿no? El tema de la comida, ¿no? Ya centrándonos un poco más en el punto de la comida, determinados rituales. Para ti, ¿qué algún elemento que tú consideres que previo a su consumo lleva un ritual sin el cual no sería lo mismo? Los tamales. Ok, y eso de que no te enojes si no se calientan. Claro, ¿no? O que tenga que ver con una condición física, por ejemplo, a mí sí me tocó muchas ocasiones en Hidalgo, donde viví, donde no podría preparar ciertos alimentos porque estaba menstruando, ¿no? Y ya después entendí que no era por minimizar o todo lo contrario, ¿no? Mi presencia, sino que después entendí que la comunidad comprendía que el cuerpo es sagrado y cuando estamos menstruando funcionamos de otra manera, es decir, como que toda nuestra pila se baja, nos limpiamos, ¿no? Entonces el decir no vas a cocinar no es porque estuvieras, no sé, sucia, no sé, pudieras contaminar para ese contexto, sino más bien era no te toca y vete a descansar y vete a hacer lo que quieras y mejor vienes a disfrutar, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que me parece así como bien loca, que en algún momento también me tocó documentar, los baños de enferma, cuando, qué feo que se le llama así, cuando alguien da a luz, cuando ya tuvo el bebé, entonces se le hace el baño de enferma. Y en algún momento era así como un shock, porque aparte afuera el mariachi, ¿no? O sea, era como afuera el mariachi, el baño público contratado para las invitadas, ¿no? De la que ya pues fue mamá, ¿no? Y entonces pues ahí estábamos. Y la comida era importante porque pues el baño, te quedas deshidratada y todo, entonces pasan las chelas, pasan el agua mineral con limón y cosas así, y te pasan el pan vaso con salsa roja, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿cómo vamos a comer? Porque se caía el sudor, sí. ¿no? Del techo y así me caía, todas encueradas, la música afuera, las flores. Pero pues después entendí que era como ese carácter de dar la bienvenida, de te estoy abrazando, te estoy apapachando con lo elemental, la comida, el chupe, ¿no? El reponerte, porque el bienestar, cambió. El baño, ¿no? Y no es la misma persona que entró a este baño la que va a salir, porque ahora sales ya con el bebé, ¿no? Ya sales en este cambio, ¿no? De percepción social, por ejemplo. Ajá. Una cosa bien loca. Entonces, pues hay un chorro. Ahora tan solo piensa en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando me voy a hacer una pechuga de pollo. O sea, es una cosa importante porque cuando la voy a, ¿cómo se llama? Marinar, uso mis hierbas, ¿no? Entonces, para mí es un momento importante en el que me encuentro con mis hierbas para generarme una cosa ahí, una comida, y eso merece mi importancia, ¿no? Fíjate que me gustaría preguntarte algo, ahorita que mencionas esto, ¿no? ¿Hay alguna comida, hay algún alimento que tú consideres... ¿Que no me guste? No creo. No, que tú consideres que tenga un alto valor, uno ritual, cultural, hasta incluso espiritual. Pues sí, hay un chorro, pero muchísimos. Por ejemplo, uno que tú digas, mira... el mole. El mole, o sea, está presente en muchísimas fiestas. Bueno, más bien de carácter popular, ¿no? Así, pero el mole es importante. Y más aquí en el centro del país, ¿no? Al menos donde yo sé, Tlaxcala, Puebla son como de los lugares en donde es de cajón, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo te pregunto esto porque viene a mi mente pues unos recuerdos de cuando yo era niño. Yo soy del estado de Tlaxcala, de la zona de la Malinche. Entonces, cada agosto, en temporada de lluvias, el ritual era subir por hongos a la montaña, obviamente guiados por la abuela, que era quien los conocía, pasar, vamos a decirlo así, que pasaron la prueba todos, o sea, la selección de ella, para posteriormente se tenían que hacer ese día, ¿no? Después de haberlos lavado y todo el rollo, ya tenían que estarse haciendo por este rollo de que se ponen negros, ¿no? Y era y es a la fecha una comida con vamos a decirlo así, con una carga social, espiritual, incluso bastante fuerte, ¿no? Que yo cada que la como la disfruto como no te imaginas, y a mi mente vienen muchísimas cosas como de, oye, sí es cierto, estamos en temporada de lluvias, ya están las siembras, ya está esto, ya está aquello, ¿no? Y inmediatamente, créeme, así como te lo estoy contando, a mi mente vienen un montón de imágenes, ¿no?
el de, ¿sabes qué? En un rato más va a ser esto, y luego viene esto, y luego viene esto, y luego viene aquí, ¿no? Y todo esto es ¿para qué? Para que el día que haya una fiesta, una celebración, podamos usar ese maíz, ¿no? Para hacer tortillas, para hacer tamales, ¿no? Para hacer mil cosas, atole, por ejemplo, y demás. Entonces ahí es en donde, pues yo caigo en cuenta del valor que llegan a tener los alimentos, como ya lo venimos mencionando, ¿cómo se llama? La música, pero ahora sí que vamos a ir a tu fuerte, ¿no? Las plantas, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿hay alguna planta que tú consideres icónica de México que tú digas, ¿sabes qué? Esta planta como tal, se me hace que es parte de nuestra identidad, que tú digas, mira, no sé. Sí, bueno, aunque han existido ahí modificaciones y algunas no son propiamente de México, se han adaptado muy bien, pero bueno, de las que sí, obviamente el maguey, la sábila, el romero. Así, son como las más reconocidas y las más importantes. Fíjate, una de las cosas así que me pasó, me encantó, tuve la posibilidad, bueno, más bien hice un aceite de sábila, un aceite corporal. Un aceite especial porque se usa en el cuerpo muy rápido. O sea, no puedes dejarlo mucho tiempo ahí, tienes que usarlo. Sí, ok. Ajá, entonces, bueno, pues me encontré con muchas cosas muy importantes que me contaron las personas en relación a lo que les representa la sábila. O sea, fue una cosa que no me dio tiempo de repente de documentar todo, pero me di cuenta que la presencia de la sábila en las familias, por lo menos que usa mis productos, es importante, ¿no? Como un amuleto, como algo que te cura todo, como la que te va a mejorar la piel, el cabello, o sea, es reconocidísima, muy importante. De cajón, yo creo que conozco pocas casas que no tengan sábila, aunque sea en una maceta pequeñita, pero ahí está, ¿no? O bueno, quizá no tan apegados, no sé, pero conoces de la sábila, sabes que algo te va a quitar y sabes también dentro ya como en el asunto de la psicomagia que es muy importante, muy muy importante. Un amuleto, vamos a decir, de cajón. Exacto. Y fíjate que rápidamente para toda la gente que nos escucha, si hacen memoria, yo creo que en mercados locales, casas, siempre es como muy de cajón ver una sábila envuelta en sus respectivos listones con sus respectivos amuletos. Obviamente, bajo, ¿cómo vamos a decirlo así? Bajo pedido, ¿no? Lo quiero para el dinero, lo quiero para la suerte, para protección, para esto, para aquello, ¿no? Y es que así se va construyendo toda una creencia bien padre, ¿no? Claro, pero aparte, lo más interesante, ya ahora retomando el ejemplo de la sábila y también del romero, lo que ocurre es que estas dos en particular le van a dar una señal al sistema nervioso que tiene que ver con la prevención. Estás prevenido de cosas que pueden pasar. Estás atento, estás atenta. Entonces, cuando tú estás en ese estado, lo que pasa es que eres más consciente, ¿no? Como que prestas más atención y eso te provoca seguridad. Seguridad en tu vida cotidiana. En palabras populares, andas al tiro. Andas al tiro. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la tradición? No, pues es que la sábila y el romero te sirven para la protección. Ajá, sí. Y ahora vincula esto que te estoy diciendo con el tema de la protección. No es que venga una entidad así externa y te ponga el manto y una te protejas. Burbujita y no, así, ¿no? Es el estímulo que se hace al sistema nervioso que te hace tener prevención y te sientes consciente. ¿No? Exacto. Entonces, imagínate esto, cómo lo supieron desde hace un buen de años y que en las propias palabras se transmitió como es para la protección. Párale de contar, no te voy a explicar cómo funciona aquí en el sistema nervioso, eso ya vino mucho después, ya hubo un chorro, ¿no? De personas que se dedicaron a estudiar y detectan este tipo de cuestiones y entonces entendemos la relación, ¿no? Desde el lenguaje de las personas en la vida cotidiana le dieron ese calificativo y así lo aprendimos. Mira, me gustaría preguntarte también algo, yo creo que es evidente, ahora sí que el paso de los años, ¿no?
Me refiero a cómo está avanzando nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es importante mencionar esto, ¿no? Si bien la pandemia trajo una cosa, fue un salto tecnológico impresionante, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente de estar todos ahí experimentando con el Wi-Fi y la accesibilidad a internet a la hora que nosotros quisiéramos. Ojo, cuando digo experimentando, me refiero a que no se había convertido aún en una necesidad, ¿no? Llega la pandemia, las cuarentenas nos obligan a estar en casa, y yo creo que al menos un 90% de la población a nivel mundial se vio obligado a tener algo que ver con un celular y el internet, ¿no? Uh-huh. Bueno, una vez que esta apertura enorme al tema de la información se genera, uh-huh, también nos pone en contacto con otras culturas, ¿no? También nos pone en contacto con otras costumbres, con otros géneros musicales, con otras formas de vida, con otras formas de arquitectura. Y lo que yo te decía al principio, ¿no? El humano aprende viendo, ¿no? Y aprende copiando, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos, muy en el fondo, cuando de repente, algo hermoso que me encanta, no es que le eche flores a mi carrera, pero algo que a mí, de manera muy personal, me gusta mucho, es escuchar a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y no digo que es como ir a foros, ¿no? O sea, digo escuchar a los jóvenes cuando estoy en la calle, ¿no? Porque es ahí, de verdad, cuando se muestran tal y como son, ¿no? Cuando van platicando entre amigos y se dicen, güey, esto, aquello, ¿no? Y de repente, me encanta, algo que a mí me llama bastante la atención es ver cómo relacionan lo que sucede en medios de comunicación con su realidad, ¿no? Uh-huh. Cómo de repente toman frases de lo que está sonando o de la serie que está teniendo éxito, uh-huh, y lo acoplan a su realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también van empezando a experimentar nuevas formas de vida, nuevas costumbres, que al igual no teníamos tan a la mano, ¿no? Me gustaría preguntarte, y esta pregunta es seria, ¿tú crees que ese acceso a la información ha contribuido de alguna manera en quizá no ponerle la misma atención a el tema de, por ejemplo, la medicina tradicional como lo son las plantas? ¿Crees que de alguna forma todo lo que vemos nos ha distraído para ignorar un poco vamos a decirlo así, esa herencia cultural que tenemos? ¿O crees que de por sí la gente no tiene como el debido interés? No, pues es que dependerá de cómo veamos esta herramienta, ¿no? Ok. Porque, por ejemplo, pienso que en las últimas, a las personas que he conocido y que están súper clavadas con ondas similares a las mías y que me enseñan muchísimo, las encontré en redes. O sea, no las hubiera topado sin redes, ¿no? Ok. Ajá, o por ejemplo, bastante información que hoy en día utilizo tiene que ver con lo que aprendo de otras personas, que ni siquiera conozco. Ok. ¿No? O sea, pues es así. Creo que en ese sentido a mí me fortaleció. Pero bueno, sin duda, por ejemplo, poniéndome en otro caso, me hizo muy floja para otras cosas más, ¿no? No sé. Fíjate que acabas de tocar un punto que yo no sabía si meterlo en la conversación hoy, porque hace como referencia más hacia un aspecto tecnológico, ¿no? El tema de la inmediatez, ¿no? Eso lo he discutido más de una ocasión con algunos amigos, y es cómo es que de repente de tener la facilidad de que con un tic, ¿no? O sea, con apretar algo o touchear algo, así como yo le digo, de repente tienes el acceso a la información, ¿no? ¿Tú crees que pues vamos a decirlo así, ese beneficio que nos ha dado la tecnología de poder obtener las cosas e información más rápido, también nos ha hecho un poquito flojos y poco pacientes, ¿no? Porque también ahorita también la música va a salir embarrada en este comentario que voy a hacer. ¿Tú qué piensas de esto, no? O sea, ¿tú crees que el tema de poder tener las cosas más rápido nos ha restado paciencia para poder esperar, investigar, para poder indagar y poder informarnos mejor? Y quizá hasta hacernos conscientes de cuáles son aquellos elementos sagrados que van a orientar tu vida. En esta idea de la herencia cultural. Claro, o sea, sin duda. Por ejemplo, vamos a poner un caso que apenas me ocurrió. Traía mucho trabajo. Ok. Entonces, pues nada, lo que pasó fue que tuve que disponer de o hago de comer
o mejor ese momento lo dispongo para descansar un rato. Y dije, no, pues voy a descansar un rato. Y entonces, ¿qué hice? Pues agarré y pedí algo, ¿no? Ok. Y mi descanso fue, o sea, en lo que espero, estoy ahí bobeando en las redes, Sí. ¿no? Ya después lo pensé y dije, ay, si tenía pollo. Si me hice una infusión bien chida que tengo en el refri, ¿no? O sea, si estoy escuchando un nuevo disco que me trae ahí bien clavada, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor lo hice yo? ¿No? Y disfruté el momento. Y disfruté el momento. Y ahora hasta siento gacho porque ¿Gasté dinero? gasté dinero, ni me gustó mucho, la verdad, lo que me mandaron, y descansar fue relativo porque estuve en redes. Y cuando terminé de comer, pues me tuve que parar a hacer lo que tenía que hacer. Ajá, entonces, pues pensándolo así, en casos como de esta naturaleza, pues sí, o sea, siempre vas a invertir cosas, inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes atención, o sea, todo es eso, ¿no? Todo el tiempo estamos invirtiendo, pero ahora el rollo está hacia dónde lo llevo para que me genere algo mejor. O en dónde invierto mejor mi tiempo. Exacto, ¿no? lo que tú quieras. Y entonces, como efectos, uno de tantos más puede ser el que cultives la paciencia, ¿no? No, y yo te digo, porque por ejemplo, un fenómeno que he platicado con algunos conocidos, algunos amigos de unos meses para acá, yo creo que ya casi un año, hablaba sobre este fenómeno o este boom que están teniendo la forma de producir música en estos años, ¿no? En donde pues ya la mayoría de los músicos no se preocupan tanto por ensamblar un álbum completo, sino que producen cosas. Ajá. Y conforme van teniendo éxito, vamos a decirlo así, van asegurando su vigencia, ¿no? Su lanita también. Su lanita también, ¿no? Y ya a partir de ello es que componen, vamos a decirlo así, un material, ¿no? ¿Qué diferencia antes, no? En donde tenías, le dabas mucho valor a la música que consumías porque comprabas la música, ¿no? Porque no tenías la libertad de ir de un lado a otro tan rápido, ¿no? Lo mismo creo que sucede con el tema de las plantas, ¿no? Antes tenías que tener la paciencia para, dependiendo de la temporada del año, saber qué planta se encontraba creciendo en ese momento, ¿no? Tener los conocimientos de cómo es que esa planta te beneficiaba, ¿no? Y también en dónde encontrarla, ¿no? Entonces, obviamente requería de bastante paciencia, ¿no? De ser un poco más observador con tu condición, el lugar en el que te encontrabas, hasta incluso lo que comiste, ¿no? Porque a lo mejor era algo muy simple como que, comí algo que me cayó pesado, un té de hierbabuena y con eso me siento mejor, ¿no? A veces no requería ir como más allá, ¿no? Como Ajá. quizá la visita a un médico o como quizá otros remedios un poco más, vamos a decirlo así, complejos Ajá. y de mal sabor, porque la verdad no siempre sabían también. Pero lo que yo creo es eso, ¿no? Que conforme ha avanzado el tema tecnológico también ha incidido un poco en reducir nuestra paciencia, ¿no? Y eso, el tema de la inmediatez, el poder pedir comida, el poder calentar la comida más rápido, ¿no? También obviamente va restando, ¿cómo te lo puedo decir? Pues conocimiento que se va acumulando con la experiencia, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, me encantan los comerciales que veo actualmente, ¿no? En donde le hacen mucha promoción a esta plataforma que te entrega comida y también te hace viajes, ¿no? Tipo taxi. Uh-huh. Y a veces me digo, güey, o sea, ¿en verdad ese es el futuro que nos depara? O sea, en verdad ya no vamos a tener el control, es una idea muy personal, en verdad ya no vamos a tener el control de lo que comemos, ¿no? Ya no vamos a tener el control de lo que escuchamos, no sé, yo quiero preguntarte una cosa que le he preguntado a varios, y algunos me han dicho, no, sí, ¿cómo crees? Ay, no, estás mal, ¿no? Y es lo siguiente, ¿tú crees que en verdad consumimos lo que nosotros elegimos en esta época? No, obvio no. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me gustaría que nos comentaras. Porque ni siquiera no decidimos qué producir para empezar. Ok. O sea, no produces uh-huh. tus alimentos, por ejemplo. Ok, sí, cierto. No, entonces estás a expensas de alguien más. Uh-huh. Ya, por ese simple hecho. Ok. Uh-huh. Sale, bueno, otra sería que también me gustaría preguntarte, ahora sí que ya mencionamos los 3 puntos que
¿cómo se llama? Ya mencionamos estos 3 puntos que componen el título del tema de hoy, ¿no? Ajá. Bueno, ¿tú cómo crees que nos vaya más adelante, no? ¿Tú crees que en algún momento se encuentre riesgo no sé, algunos conocimientos, hablando de medicina tradicional, hablando de cocina, hablando de, pues, como tal, de herencia cultural, música? ¿Crees que esto sufra alteraciones muy drásticas con el correr de los años? ¿Crees que se sigan preservando? ¿Y consideras que los jóvenes están haciendo algo como para rescatar este tipo de conocimientos? ¿O se están dejando llevar por la marea y lo que venga, lo que me vendan es bueno? Pues siempre han estado cambiando las cosas. Ok. Siempre se va... No podemos tener los conocimientos desde su origen, porque pasa el tiempo y se modifican. Ok. Entonces eso va a seguir. Pero yo creo que aquí lo importante es como identificar que, más bien poner el ojo con conciencia en aquello que siempre ha estado, siempre. Como lo platicábamos con la sábila, ¿no? Uh-huh. Ajá, creo que a veces no es tanto como el rollo de sentarnos a discutir cómo vamos a hacer que no cambie algo, sino más bien a veces toca sentarnos a discutir y a pensar qué elemento sigue persistiendo y es importante en mi vida. Ajá, y eso es totalmente diferente. Desde la antropología siempre ha existido una bronca ahí bien fuerte, porque dicen, no, hay que conservar, preservar las tradiciones, las culturas. Pero, pues desde la línea, por ejemplo, donde yo he estudiado, decimos, no, hay que entender el cambio. Y más bien hay que enfocarnos a ver qué es lo que no queremos olvidar. Ajá, como comunidad, ¿no? En algún momento tuve la posibilidad de trabajar con los salineros aquí en la zona de la reserva. Ok. Hacen sal artesanal, un procedimiento bien loco, todo con el sol, y producen sal. Y entonces cuando platicaba con ellos me daba cuenta que no querían olvidar algo, que pensaban que si el tiempo iba a pasar más, podrían olvidarse ciertos elementos de su práctica. Entonces, todo lo demás no es que no importe, pero hay que identificar, si ese es el interés, ¿no?, qué es lo que no queremos olvidar para trascender. Ajá, y eso me quedó muy claro con ellos, es verdad. O sea, que ¿cómo quiero yo, pensando yo que soy una persona con cultura y que lo voy a heredar, cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero ser recordada para que no me olviden? Entonces, como que todo eso, con sus respectivos años, entendimiento y claridad, me han dado para pensarlo así, ¿no? Hasta este punto. No sé si todas las personas coincidan conmigo, la verdad es que no lo sé, pero con las personas que me he encontrado hoy en día, que repito, estamos quizá en el mismo asunto de las hierbas, ¿no?, coincidimos en que eso es importante, en que quizá un poquito cambiemos la idea de que de repente queremos que algo no cambie, sí, darle la posibilidad al cambio, pero que de eso no vamos a permitir que sea tocado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas de esta manera, así como tú lo estás mencionando, ¿tú consideras que ha habido algo que se ha conservado a través del paso de los años y que a pesar de todas estas modificaciones tecnológicas, sociales, culturales, sigue permaneciendo ahí, tal vez intacto? Eso es como lo... diciendo, güey, esto sigue así desde siempre y sigue teniendo la misma fuerza y poder, no sé, algo que tú consideres. Sí, desde mi práctica con las hierbas, el romero me sorprende por eso, no sabes. O sea, me he enterado de cosas muy, muy profundas que le dan mucho sentido a las personas y que yo digo, ¿y esto cómo llegó hasta este momento? O sea, ¿cómo se lo transmitieron de generación en generación para entender el poder de una hierba? Ni siquiera una planta viva, o sea, estamos hablando de la seca, ¿no? De la que vas a quemar, de la que, no sé. El romero me sorprende por eso. Hay una... que a futuro me encantaría documentar, ¿no? Okay. Como toda esa fuerza que representa la planta o la hierba en las personas me parece asombroso. Me cuentan muchas cosas, me cuentan cómo la vinculan con su vida, cómo es que entonces lo aprendieron, ¿no? Y hay desde que alguien me dice, no, sí es buena para el cabello, a quien me cuenta la historia,
Ah, no, es que el romero es que me protege, es que yo hago esto, es que... ¿Y cómo lo aprendiste? Ah, no, pues es que yo lo vi con mi abuela. Ah, es que está asombroso, está asombroso. Fíjate que tú mencionabas algo hace rato, y al menos para mí, así como tú piensas eso del romero, yo pienso lo mismo de dos plantas una no es nativa de México, pero tiene muchísimo peso en México, es el alcatraz. Uh-huh. Esa flor, de manera muy personal, a mí me encanta. Y hace algún tiempo me puse a estudiarlo un poco, ¿no? Es originaria de Europa, uh-huh, ¿no? Y su imagen es utilizada en muchos aspectos políticos y sociales, por ejemplo, en Irlanda y en algunos otros países de Europa. Pero es una flor que, gracias a la pintura de algunos pintores mexicanos, pintores y muralistas, empezó a tomar un papel muy importante en México, ¿no? Uh-huh. Que actualmente ya un alcatraz es parte de la cultura mexicana, ¿no? A donde sea que vayas, lo vas a ver y produce determinado efecto en ti. Ojo, dato curioso, es una flor venenosa para todos los que no lo sabían. Si algún día quieren comprobarlo, muérdanla. Se les va a dormir la boca, se los dice su servidor que de niño un día se le ocurrió. Pero bueno, ¿no? Hablando de un tema, hablando de un punto cultural. Y otra que me parece icónica de México y que tiene bastantes propiedades, como el ejemplo que tú pones, es la manzanilla, uh-huh, ¿no? Que yo creo que de lo más típico culturalmente hablando, para sentirte bien, un té de manzanilla, uh-huh, ¿no? Si quieres lavarte los ojos por el tema del polvo o la ceniza volcánica, con manzanilla también es muy bueno lavarte los ojos, ¿no? Uh-huh. Y así me puedo ir con algunos otros ejemplos. Entonces la manzanilla, al menos para mí culturalmente hablando, es algo que ha permanecido casi intacto, ¿no? Ajá. Porque yo te podría decir que he visto una variedad muy grande de otros productos que llevan manzanilla, no sé, a lo mejor shampoos, a lo mejor algunas cremas, a lo mejor, no sé, algunos saborizantes artificiales. Pero el concepto del té de manzanilla es al menos para mí un elemento que se ha conservado casi intacto. Sí, fíjate que se ha sabido adaptar bastante bien, ¿eh? A mí me parece que la manera en que he escuchado sobre la manzanilla por las personas que compran mis productos es más técnico. O sea, me hablan más sobre el tecnicismo, sobre sus propiedades, ¿no? Pero de donde más he encontrado la historia, todo este asunto, ¿no? La leyenda, casi, ¿no? El elemento histórico, toda esa parte, ha sido con el romero. Okay. Y con la sábila, es lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Pero me ha encantado mucho, incluso cómo se ha dado este manejo de la información respecto a la manzanilla, más técnico. O sea, sí, ¿no? Si bien dices los ojos y lo que tú quieras. Y sí me he encontrado con personas que lo hablan, ¿no? Sin ser especialistas de la salud, con mayor finura, diríamos, ¿no? O sea, me parece muy gracioso eso, muy bonito, ¿no? Es que fíjate que, no sé, ¿no? Al menos algo que yo recordaba mucho hace unos días, que ya te había propuesto el tema, y me puse así como a reflexionar, y yo decía, bueno, a ver, ¿no? O sea, ¿qué plantas son icónicas aquí en mi zona, ¿no? Y o sea, pues por ejemplo, la árnica también es un temazo. Súper fuerte, bien bonita la árnica. Es un temazo, ¿no? También detrás de esta planta hay una infinidad de datos que en serio te vas para atrás, ¿no? Pero bueno, al punto al que yo voy con este último ejemplo que te estoy poniendo es darnos cuenta, ¿no? O tener, vamos a decirlo así, ese tipo de información para darle un valor agregado a la hora de consumirlo, ¿no? A la hora de decir, me voy a tomar un té de manzanilla, me va a ayudar para esto, para aquello, para aquello. Yo creo que es un punto fundamental para poder seguir, vamos a decirlo así, teniéndola presente en la cocina, en nuestras vidas, como sociedad, como cultura, uno, y dos, el también disfrutarla, ¿no? Como una bebida, como una forma de socializar también, ¿no? Claro. Porque también, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Esa herencia cultural tiene un objetivo primordial, ¿no? Y al menos yo se lo comentaba en algún momento a nuestro compañero Osiris, espero nos esté escuchando o nos escuche en repetición. Un día tuvimos una charla tomando un café y yo le decía, es que la clave de la supervivencia humana es la socialización, ¿no? El compartir información, ¿no? Hace muchos años, en la edad de las cavernas, se compartían el cómo habían matado un mamut, tomando un ejemplo muy al aire, ¿no? O qué planta era comestible, ¿no? Y a partir de ello, dijeron, mira, pues,
sí, si es comestible, no te pasó nada, entonces yo también la voy a sembrar, ¿no? Esa transmisión de información a través de la socialización, a través de la convivencia, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Y yo creo que este es el punto clave de todo esto que del tema de hoy, es los objetivos en común, ¿no? Como sociedad, objetivos en común, el bienestar en común, o el bien común, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? El tener una buena alimentación, un ambiente, ¿cómo se llama? Pacífico, agradable, ¿no? Espacios públicos en donde se pueda generar la convivencia, no sé, ¿no? Yo creo que todo al final recae, si nos ponemos a pensar, la comida, las plantas y la música son una forma también de socializar, ¿no? De compartir ideas, no sé tú qué piensas. Y que nos permite conocer a otras personas. Así es. Entonces, aquí yo creo que se trata un poco de afinar el ojo para también, ver la influencia que tienen todos estos elementos en la propia vida, pero también en las demás personas. Así es. Y esto nos va a ayudar a conocer bastante, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de una de mis mejores amigas. Ella disfruta muchísimo ir al Zócalo, sentarse, llevar su termo, ¿no? Uh-huh. Se lleva una de las mezclas que yo hago y se pone a escuchar música. Eso lo hace entre sus espacios y antes de seguir con su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, en alguna ocasión fue que la encontré ahí y entonces me di cuenta que ese momento en el que pone en práctica todos esos elementos que le dan vida, la colocan en otra postura, la colocan en una mejor condición. Me encantó conocerla a partir de su propio disfrute, ¿no? Porque pues yo no me iba a sentar con ella a tomar infusión o a escuchar su misma música, pero entender que eso le da vida me hace entenderla de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos pensando en los objetivos como sociedad, yo creo que una de las cosas con las cuales incluso podemos divertirnos es ir observando aquello que le da vida a la otra persona por su propia herencia cultural, por su origen, ¿no? Fíjate que me acabas de ganar la pregunta con la que iba a cerrar el tema de hoy. Era exactamente eso, ¿no? O sea, ¿tú qué crees? Yo te iba a preguntar, ¿tú qué crees que como individuos, como sociedad, nos haría falta para poder seguir en esta mecánica de heredarnos los conocimientos? Me la acabas de contestar, ¿no? Y tienes muchísima razón, Obsérvate, ¿no? Y observa a los demás. Exactamente, uh-huh. Obsérvate y observa a los demás, conócete y conoce a los demás, ¿no? Y bueno, porque eso trae muchos beneficios, ¿no? Uh-huh. Aprender, vamos a decirlo de esta manera, captar lo que otros te pueden enseñar siempre va a ser benéfico, ¿no? Porque te pueden dar tips muy simples como lo que estamos hablando de qué plantas te sirven para determinados remedios, o que puedes consumir para sentirte mejor, hasta incluso técnicas, no sé, en el caso de los estudiantes, cómo estudiar, por ejemplo, en el caso de la gente que se dedica a la construcción, cómo hacer determinadas estructuras, no sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero yo creo que es algo que nos hace falta, ¿no? Voy a decirlo tal y como lo pienso, y tal y como lo veo también, ¿no? Bajar un poco más el celular, ¿no? O sea, está muy padre tener tanta tecnología, está muy padre tener mucha información a la mano, está muy padre tener una ventana al mundo, pero también no hay que perder en cuenta una cosa, estamos viviendo en este plano, ¿no? O sea, todo lo que vemos a través de redes sociales, a través de las plataformas, está padrísimo, es una ventana a un sinfín de oportunidades, pero pues no hay que olvidar que estamos en este plano, ¿no? Que nuestro plano físico es y que aquí tenemos que velar por nuestro bienestar, ¿no? Por una buena alimentación, por buenas horas de sueño, por calma, por paz mental, que ha estado muy en boga últimamente, uh-huh. ¿no? Y pues como sociedad por llevar una mejor convivencia, ¿no? Y yo creo que lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque para mí se me hace importante puntos en común, ¿no? Quizá tal vez con el caminar, vamos a decirlo así, te encuentras con gente que piense también que una tarde agradable es con un té de manzanilla frío y escuchar buena música, ¿no? Que una buena plática es persona a persona, ¿no? Que los mejores alimentos se preparan, ¿no? No sé, se me ocurren muchísimos ejemplos más, ¿no? Pero pues ahora sí que pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti por invitarme nuevamente y a las personas que nos están viendo. Así es, el tema se me hace bastante amplio. Sí. Se me hace bastante amplio porque creo que mucha gente puede verse identificada con algún aspecto de su vida cotidiana,
que ha ido heredando de generación en generación y que hoy en día le da color a, vamos a decirlo así, le da color a nuestra realidad, ¿no? A la hora de comida, a la hora de la cena, los rituales antes de dormir, los rituales al despertarse, ¿no? Por ejemplo, tu servidor no es que le eche flores a la marca, pero pues ya a mí mi mañana me sabe con un café de la marca más conocida de México. ¿Por qué? Por el sabor, por la herencia cultural que se me ha dado, ¿no? Claro. De con esta taza de café despierto, me activo, me muevo, ¿no? Y el sabor aparte, ¿no? Yo creo que los sabores son un tema muy, muy aparte, ¿no? El cómo interpretamos los sabores de determinados alimentos, de determinadas bebidas, hasta incluso los aromas, ¿no? Yo creo que eso también es un tema de percepción súper interesante. Y que yo creo que la siguiente parte de este asunto también tendría que ver con entenderlo desde entender tu origen, tu herencia cultural, cómo la llevas a la práctica, también causa conflictos. Ah, claro. También es un asunto. Si ya estábamos comentando hace un momento que todo esto ayuda a generar tu identidad, ¿no? Entre otras cosas más. Imagínate cuando estás ante el encuentro de otra persona que tiene su propio origen, que tiene su propia herencia cultural y que va a convivir ahora contigo. Entonces, ese choque, ese onda de nos vamos presentando, vamos conociendo, pero esto no va conmigo, pero no lo quiero dejar, pero al mismo tiempo siento que sí, eso es un conflicto. Y creo que de repente tampoco hablamos mucho de esto, ¿no? Hablamos de preservar, de cuidar, pero como traemos un chorro de influencias, conocemos a muchas personas, estamos haciendo otras cosas, ese cambio, esa decisión en el que digo, hoy no voy a tomar mi café de la mañana porque aunque me recuerda, ¿no? Pero como ahora estoy y no toma café por la mañana, yo decido cortar y romper esto que por mucho tiempo se me ha generado, okay. Genera un conflicto. Es conflicto. Y las demás personas lo aprecian. Ya cambió. Ya cambió. ¿Ya te diste cuenta? O sea, cosas así. Sí. Esa es la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte que también es muy interesante, pero bueno, ya nos dará para otra. Claro que sí. Una vez más, muchísimas gracias. Rápido, antes de irnos, algunas breves recomendaciones respecto al tema de prevención. Yo creo que es para todos visible la actividad del volcán Popocatépetl, y pues yo creo que en los últimos días hemos estado viendo las fumarolas tan grandes que ha sacado y cómo es que pues, la ceniza se ha ido, dependiendo obviamente de la orientación del viento, ido para determinados lugares, ¿no? Ajá. Entonces, rápidamente, pues la recomendación para toda la gente que nos escucha es, recuerden seguir medios oficiales como Protección Civil, como Gobierno del Estado y algunos canales oficiales también. Y pues obviamente hacer caso a las recomendaciones, ¿no? Que en el caso de la caída de ceniza, pues son muy básicas, ¿no? Cubrir nariz y boca, uh-huh. Los ojos también, y tratar de no hacer actividad física, ¿no? La caída de ceniza ahora sí que puede generar molestias en el sistema respiratorio, ¿no? Obviamente generándonos irritación, tanto en los ojos como en la garganta. Entonces lo recomendable es usar un cubrebocas. Si no es necesario salir durante los días en los que la caída de ceniza sea pues bastante abundante, sería mucho mejor. Otra recomendación también bastante importante es la ceniza no se barre, no se lava, se barre, ¿no? Lo recomendable es no echarle agua, barrerla, depositarla en una bolsa. Si tienes plantas en tu casa, es una muy buena fuente de abono. Y el hecho de no lavarla con una manguera o con una cubeta y que todo se vaya a la coladera es evitar que a futuro tu coladera se tape, ¿no? Pues al secarse puede adquirir la textura incluso del cemento, ¿no? Y va a ser una broncota de destapar tu cañería, ¿no? Entonces recuerden, sigan fuentes oficiales, manténganse informados. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, una capita de aceite de romero para proteger el cuerpo ante la ceniza está perfecto. Así es. Rápidamente, ¿en dónde te podemos encontrar por cualquier duda que tengamos o te queramos preguntar respecto al tema de las plantas? Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como estoy. ¿Como Nayeli? Como Nayeli Hernández. Nayeli Hernández, nada más, ojo, es Nayeli con doble L. Ajá. Y con Y. Sí, dice más bien Naye-Hernández. Ok, perfecto. Así es, pues muchísimas gracias. Estamos en su programa acá entre nos como cada miércoles. Hasta la próxima.